Creyó que el amor ya había terminado, hasta que el vaquero apareció y lo cambió todo. El sol pegaba sin piedad sobre la loma donde acababan de enterrar a Javier. María se inclinó sobre la tumba con las manos manchadas de tierra, como si pudiera retener algo de él entre los dedos. El relicario colgaba de su cuello, frío y pesado, y en su interior aún olía a cuero y tabaco, la huella íntima de un hombre que ya no volvería. El viento levantaba polvo rojo que le pegaba en la cara como pequeños reproches. A lo lejos, la iglesia parecía una boca cerrada. La gente del pueblo la miraba de reojo. No había consuelo en sus ojos, solo lo que ella ya conocía bien: la sospecha, la distancia, la palabra no pronunciada que la convirtió en culpable sin juicio. Recordaba a Javier sonriendo en la cantina, la risa corta antes de la última partida de cartas. Recordaba también a Raúl, la sombra del pasado que había rozado su vida. Una huida, decisiones apresuradas, promesas rotas. El pueblo había preferido un chivo expiatorio antes que mirar sus propias manos manchadas. María tragó el dolor y se levantó de la tumba como si cada paso costara la mitad del aire. Se sentía sola, no por ausencia de gente, sino porque nadie reconocía la verdad detrás de las miradas. Creyó que el amor había terminado con la última palada. Si te atraen historias de redención, dale like y suscríbete. Por la noche, el pueblo se cerró sobre su rutina. Puertas precintadas, voces amortiguadas en los pasillos, el bar con menos clientes de lo habitual. María volvió a su casa, una habitación apuntalada por recuerdos. En la penumbra, la memoria venía en fragmentos. Javier era manos ásperas que le enseñaron a arreglar la puerta, el perfume aceite de máquina y leche. Raúl, en cambio, era armas escondidas entre los sueños, promesas de escape que terminaron en miedo. A veces se veía a sí misma huyendo, luego volviendo para quedarse. Otras, intentando explicarse a un pueblo que había elegido creer en la desgracia más fácil que en la inocencia de una mujer. Cada mañana era una repetición de la acusación silenciosa, chismes detrás de cortinas, niños apartándose de su sombra, una mujer en la puerta de la tienda que bajaba la vista como si María fuera algo que pudiera contaminar. La vida se había convertido en una sucesión de pequeños desprecios que desgastaban más que la tragedia misma. María cuidaba la casa y el recuerdo, ordenaba las tazas que ya nadie usaba, y por la noche abría el relicario para hablar con la imagen de su marido, aunque las palabras se quedaran en su garganta. El pueblo decía que la viuda traía mala suerte. Ella lo escuchaba y lo guardaba como una sentencia que no terminaba de comprender. La primera vez que vio al jinete fue al filo del amanecer, cuando el mundo todavía olía a rocío y a promesas rotas. Llegó por la carretera de polvo con un poncho que ondeaba como una sombra más larga que su cuerpo. El caballo relinchó y el viento pareció cambiar de rumbo. Era un hombre que llevaba cicatrices en las palmas y en la mirada. No habló mucho al principio, solo dejó que el silencio llenara el espacio. Se hacía llamar Diego y en el pueblo comenzaron a llamarle el Lobo porque su entrada era siempre sigilosa y sus respuestas cortas, como si sus palabras tuvieran filo. Apenas se presentó, sus acciones desarmaron más que sus palabras. Protegió, sin grandilocuencias, a María cuando un grupo de borrachos quisieron burlarse de ella a la salida de la iglesia. No alzó la voz con violencia, pero sí se interpuso entre las risas y la mujer. Llevaba una forma de respeto impersonal que no buscaba recompensas, guardaba la distancia adecuada, devolvía la mirada con calma, y eso bastó para que algunos empezaran a titubear. Los que antes solo gritaban, ahora miraban de reojo y se quedaban mudos. Diego no vino a salvarla como en los cuentos. Vino a cambiar el contexto en el que se la miraba. Poco a poco, la figura del vaquero fue desvelando pistas. No contaba su vida, pero dejó caer objetos que eran pruebas de algo mayor. Una pequeña cadena de plata, encontrada en el desván de una vieja casucha, una funda de reloj con manchas secas que no pertenecían ni al lodo ni al paso del tiempo, testimonios recogidos en sus viajes, palabras que recogía en bares y en caminos sobre una noche de cartas y de manos que no pagaban lo que debían. Diego hablaba en preguntas y en hechos, y la gente comenzó a reparar en los hechos. No gritaba culpable, señalaba un orden de responsabilidades que muchos preferían ignorar.
Hubo un momento que tensó el pueblo hasta romperlo. Un documento apareció en la barra de la cantina. Una cuenta, una lista de apuestas amañadas y nombres que la gente respetaba. Nadie explicó de dónde venía. Algunos murmuraron que lo había traído un viajero. Diego no necesitó clamar. Dejó la cuenta sobre el mostrador y sus ojos dijeron lo que sus palabras no querían decir. Uno de los hombres que más había hablado mal de María palideció. Su inicial aparecía en la lista, junto a sumas y audas más grandes que el sentido común. El silencio cayó con peso de sentencia. Las miradas se convirtieron en proyectiles contra aquellos que antes habían apuntado a la viuda. La evidencia no borró la muerte de Javier, pero empezó a cambiar la narrativa. Se supo que la partida había sido tensa, que alguien había tensado la cuerda hasta que la suerte se torció. No hubo ya un culpable pintado en la frente de María. Empezó a aparecer un culpable colectivo que miraba hacia otro lado. Diego recogió el relicario en sus manos una tarde, lo observó con respeto y lo dejó después en la tumba, no como quien entrega un trofeo, sino como quien retorna algo que le pertenece a la memoria. Fue un gesto pequeño y exacto que cambió la dinámica. María ya no estaba sola en su duelo. En la confrontación final, cuando algunos buscaron más violencia que palabras, Diego se interpuso de nuevo, no por querer ser el héroe, sino porque entendía que la dignidad no se defiende solo con palabras, sino con presencia. Frente a la gente congregada en mitad de la plaza, mostró lo que tenía: nombres, objetos, testimonios. No eran acusaciones teatrales, eran trozos que, unidos, contaban una historia distinta. La multitud, que antes había querido verse limpia manteniendo a alguien como blanco, comenzó a retroceder. La culpa compartida pesa más que la culpa de uno solo, y el pueblo lo entendió en ese ruido de miradas que se apartaban. María, por primera vez desde la tumba abierta, habló en voz alta. No fue un ruego, ni una invocación de inocencia. Fue una afirmación tranquila de que había amado, perdido y continuaría viviendo. Sacó del relicario una fotografía y la sostuvo como si fuera un sello contra el viento. Sus palabras, cortas y firmes, fueron el límite que no permitió más humillaciones. Sus manos dejaron de temblar por fuera y con ello su interior se calmó un poco. No era un regreso triunfal, sino una decisión.